Buenas tardes, instructora, compañeros. Mi grupo está conformado por Jorge Andrés Rojas, Caterine Waldrón, Jessica Artunduaga, Tatiana Lozano y yo, Natalia Gutiérrez. Somos el grupo número 4. Tabla de contenido. El primer tema a hablar será el hombro y la clavícula, el segundo el codo y el antebrazo y por último mano y muñeca, cada uno con su anatomía y protocolo. Hombro y clavícula. Articulaciones del hombro. Es la articulación escapulohumeral situada entre la escápula y la cabeza del húmero. Está reforzada por varios ligamentos. Los músculos que actúan sobre la articulación del hombro se encuentra el músculo deltoides, que es el que produce flexión o anteversión. Llevan el húmero hacia adelante. El músculo dorsal, que produce extensión o retroversión, que llevan el húmero hacia atrás. El músculo deltoides, que es el que produce abducción, que aleja el húmero del cuerpo. También se encuentra el músculo pectoral, que es el que produce la abducción, que acerca el húmero al cuerpo. Está el músculo pectoral o dorsal, que es el que produce la rotación medial, rotación del húmero hacia adentro. Y está el músculo redondo, que es el que produce la rotación lateral, rota el húmero hacia afuera. Protocolo de hombro. Paciente en decúbito supino, hombro estudiar paralelo al cuerpo, brazo contralateral por detrás de la cabeza, centrado a nivel del pectoral. Entonces el primer corte va hacia el margen superior de la articulación acromioclavicular y el último en el borde inferior de la escápula. El grosor será de 3 milímetros, el filtro para hueso y partes blandas. La secuencia será helicoidal, el KB de 120, el MAS de 250 y el postprocesado con cortes coronales y sagitales. Estas son algunas imágenes y ejemplos de cómo se vería el protocolo y los resultados de las imágenes. En esta imagen se ve cómo se vería un filtro para partes blandas y también para hueso. Hueso de la cintura escapular clavícula. Es un hueso largo y se articula con el esternón, el cartílago costal y el acromión de la escápula. Es subcutáneo y palpable. Escápula u omóplato. Es un hueso plano, delgado y triangular, situado en la parte superior de la espalda. Articulación de la cintura escapular. Es la articulación acromioclavicular entre el acromio y la clavícula y está reforzado por varios ligamentos. Los movimientos son limitados. Arterias de la clavícula. En la extremidad superior se encuentran las siguientes arterias, siempre en referencia a los huesos relacionados: la arteria subclavia, la arteria axilar, la arteria braquial o humeral, la arteria radial, donde palpamos el pulso, y la arteria cubital. Protocolo para clavícula. El primer corte irá sobre el manurio, el segundo, el último, sobre el apéndice sifoides, el grosor será de 2 milímetros, el filtro será para hueso y para partes blandas, la secuencia será helicoidal, el KB de 120, MAS de 250 y el postprocesado con cortes coronales y sagitales. Imágenes de ejemplos de cómo se vería el resultado del estudio. Codo y antebrazo. Articulación del codo. Está compuesta por 3 articulaciones diferentes procedentes del húmero, el radio y el cúbito. El nervio cubital se encuentra muy superficial, lo que explica que se lesione con facilidad en los traumatismos del codo. El músculo que actúa sobre la articulación del codo encontramos bíceps braquial y el braquial anterior. Estos son los que producen flexión, es decir, disminuyen el ángulo entre dos partes de la articulación.
Los músculos que producen extensión, es decir, aumentan el ángulo entre las dos partes de la articulación, se encuentra el tríceps braquial. Protocolo de codo. Paciente en decúbito prono con el codo flexionado 90 grados. Si el paciente no puede adoptar esa postura, se pondrá en decúbito supino con el codo flexionado 90 grados y lateralizando la cabeza al lado contralateral. Protocolo del codo. Entonces el primer corte será sobre el tercio medio del húmero, el último sobre el tercio medio del cúbito y radio. El grosor del corte será de 1.5 milímetros. El filtro será para hueso y para estructuras blandas. La secuencia será helicoidal. El KB de 120, MAS de 140 y el postprocesado con cortes coronales y sagitales. Articulación del antebrazo. Las dos articulaciones radiocubitales, la proximal superior y la distal inferior, forman una unidad funcional. En ambas se verifican simultáneamente los movimientos de la pronación, movimiento de los huesos del antebrazo, de modo que el radio rota sobre el cúbito, y la supinación, movimiento de los huesos del antebrazo, de modo que el radio y el cúbito quedan paralelos. En posición anatómica, el antebrazo se encuentra en supinación completa. En la pronación completa, la palma de la mano mira hacia atrás. Los músculos que rotan al radio sobre el cúbito, se encuentra el pronador redondo, que prona el antebrazo, es decir, el radio rota sobre el cúbito hacia adentro. El supinador corto supina el antebrazo, es decir, el radio rota sobre el cúbito hacia afuera. Protocolo de antebrazo. El primer corte será en el tercio distal del húmero, el último corte será en el tercio proximal del radio y el cúbito. El corte tendrá un grosor de 3 milímetros, el filtro será de hueso, la secuencia será helicoidal y el kilovoltaje será de 120 y el miliamperaje segundo será de 140. Brazo. Hueso del brazo, húmero. Es un hueso largo, la cabeza se articula con la escápula y el extremo inferior se articula con el radio y el cúbito. Huesos del antebrazo. Cúbito es el hueso interno del antebrazo. El extremo superior se articula con el hueso y la cabeza del radio. Radio es el hueso externo del antebrazo. Es un hueso largo con un extremo superior, una zona cilíndrica intermedia y un extremo inferior. El extremo superior del radio se articula con el húmero y con el cúbito. El extremo inferior es el ancho y se articula con la cabeza del cúbito y con el escafoides. El protocolo de brazo. El primer corte será en la articulación acromioclavicular, el último corte será en el tercio distal del húmero y la articulación del codo. El grosor del corte será de 3 milímetros y el filtro será de hueso. Mano y muñeca. Anatomía de la muñeca. Los 8 pequeños huesos de la muñeca se conocen colectivamente como los huesos del carpo. Están dispuestos en 2 hileras. La hilera superior contiene de fuera hacia adentro el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. La hilera inferior contiene de fuera hacia adentro el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Articulación de la muñeca. Es la articulación radiocarpiana, que es la articulación que se encuentra entre el radio y el ligamento triangular. Por un lado, la fila superior de los huesos del carpo, por otro lado, se encuentra el túnel del carpiano, que queda situado entre el ligamento anular y los huesos del carpo y atraviesa por el nervio mediano. Los músculos que actúan sobre la articulación de la muñeca. El músculo que produce en flexión disminuye el ángulo entre las partes de articulación. Caben destacar los flexores. Músculos que producen extensión, que son los que aumentan el ángulo entre las dos partes de la articulación, como por ejemplo los extensores.
Los músculos que producen abducción alejan la muñeca del cuerpo, como los flexores y extensores radiales. Y los músculos que producen abducción acercan la muñeca del cuerpo, se destacan los flexores y extensores cubitales. Protocolo de muñeca. El paciente debe estar en decúbito prono, con el brazo extendido sobre la cabeza y tan recto como sea posible, en posición neutra, y la palma de la mano en el centro de la mesa. El primer corte será en la diáfisis distal del cúbito y radio. El último corte será en la base de los metacarpianos. El grosor del corte será de 1.5 milímetros. El filtro será óseo y de partes blandas. La secuencia será helicoidal. El kilovoltaje será de 120, el miliamperaje segundo de 140. Habrán cortes axiales y el postprocesado será coronal y sagital. Articulaciones de la mano. En ella encontramos la articulación intercarpianas, carpometacarpianas y las metacarpofalángicas. Huesos de los dedos de la mano. Los huesos de los dedos de la mano son los falanges. Son 14 huesos. Hay 2 en el dedo pulgar y 3 en el resto de los dedos. También encontramos los músculos cortos de las manos, que son los siguientes. Los músculos lumbricales, que flexionan los 4 dedos interiores, por ellos son fundamentales en la escritura, y los músculos interóseos, que separan y acercan los dedos entre sí. Por último, los músculos cortos de los dedos de la mano. Estos músculos cortos del dedo pulgar o músculos de la región tenar, prominencia en la zona lateral de la palma de la mano por encima del dedo pulgar. Estos funcionan como abductores y flexores del pulgar. El otro músculo que encontramos es el músculo corto del dedo meñique o músculo de la región hipotenar. Como estos funcionan como abductores y flexores del meñique. Muchas gracias a todos por la atención prestada.